Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Vamos a seguir con nuestra sección de historia de la corrupción en el Perú. En este segundo video dedicado a la historia de la corrupción en el Perú, vamos a hablar sobre el contrato Dreyfus y la caída de la prosperidad falaz en el Perú. Como todos saben, el contrato Dreyfus se da en la última etapa de lo que se conoce en la historia peruana como la prosperidad falaz. A esta etapa se le conoce como el monopolio de Dreyfus. Vamos a explicar eso más adelante, pero primero tenemos que decir qué había pasado antes en el Perú. A ver, después del término del segundo gobierno de Ramón Castilla, viene al poder Miguel de San Román. Pero Miguel de San Román solamente va a gobernar un año y algunos cuantos meses, porque lamentablemente el general San Román pues va a morir ejerciendo el cargo. Va a ser reemplazado en el mando primero por Ramón Castilla como presidente interino y luego por Pedro Díez-Canseco. Este último le entregará el mando a Juan Antonio Pezet, quien era el segundo vicepresidente de Miguel San Román. Fue durante el gobierno de Juan Antonio Pezet donde se van a comenzar a tener tensiones con España y donde se va a dar los inicios para lo que va a ser la guerra hispano-sudamericana. Dato adicional es que durante el gobierno de Juan Antonio Pezet van a llegar los blindados, la fragata Independencia y el monitor Huáscar, que años después iban a servirle al Perú para lo que iba a ser la guerra con Chile en 1879. Así es, durante el gobierno de Juan Antonio Pezet se mandaron a construir los blindados, la fragata Independencia y el monitor Huáscar, además que se adquirieron otros barcos ya en uso como la fragata América y la corbeta Unión. Así es. Pero estos barcos no van a llegar precisamente durante el gobierno de Juan Antonio Pezet. Estos barcos llegarán ya durante el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado. Y pongan mucha atención porque aquí es donde acaba la prosperidad falaz en el Perú. Resulta que para 1865 ya el guano de las islas no eran suficientes para poder pagar las deudas que tenía el Perú. El Perú seguía acumulando, bueno, mejor dicho, el Estado peruano, que era negligente y era irresponsable, seguía acumulando deudas que prácticamente eran inexistentes, ¿no? Porque le debían dinero a todo el mundo, porque se seguían pidiendo préstamos y más préstamos, pero ya para 1865 la cosa se va a comenzar a poner fea. ¿Por qué? Porque el guano de las islas se están acabando. Ya no hay suficiente guano para cubrir todas las deudas que tiene el Estado peruano. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el guano? Pues el Perú va a tener una rica deuda que pagarle a todos aquellos que les ha pedido préstamos a lo largo de toda la etapa conocida como la prosperidad falaz. A esto se le suma que durante la época del segundo gobierno de Ramón Castilla, si ustedes recuerdan, también hubieron actos fraudulentos y actos de corrupción con los llamados consignatarios peruanos que lograron hacerse un espacio en el negocio del guano gracias a las estafas que se hicieron con las firmas falsas. Es decir, el Perú se estaba endeudando más y más. Y cuando viene la guerra con España, pues es ahí donde el Perú va a quedar completamente en la completa ruina y en la bancarrota, aunque esto no se va a sentir hasta 1868. El gobierno de Juan Antonio Pezet, como dato adicional, también estuvo plagado de corrupción. Y por cierto, en el gobierno de Juan Antonio Pezet regresa al Perú un personaje algo conocido ya por ustedes, José Rufino Echenique, que por cierto, cuando José Rufino Echenique es sacado de la presidencia, pues las autoridades como que buscaron atrapar a los responsables de todos los actos de corrupción que se habían cometido entre 1851 y 1854 con las famosas escándalos de las firmas falsas. ¿Pero qué creen que pasó ustedes? ¿Qué creen que pasó? Exacto, muchos de estos responsables terminaron escapándose del Perú y refugiándose en otros países, y el caso de José Rufino Echenique fue uno de ellos. Pero durante esta época José Rufino Echenique va a volver al Perú, pero ya para esa época lamentablemente ya se había olvidado todo el caso y muchos de los responsables que habían sido las personas responsables de haber hecho esto de las firmas falsas, pues terminaron llevándose su impunidad a la tumba, pues no pagaron con cárcel todos sus delitos cometidos durante los gobiernos anteriores. Uno de ellos fue José Rufino Echenique, que prácticamente se llevó su impunidad a la tumba. Luego,
Juan Antonio Pezet es derrocado por Mariano Ignacio Prado debido a que Juan Antonio Pezet había mostrado signos de debilidad ante una inminente guerra contra España. Entonces va a llegar Mariano Ignacio Prado, quien lo va a derrocar con la revolución de 1865, la revolución nacionalista de 1865. Prado va a llegar al poder en el año 1865. En este gobierno, Mariano Ignacio Prado va a gobernar como dictador, pues va a tomar todos los poderes. Durante este gobierno de Mariano Ignacio Prado, que va a ser el primero, porque te recuerdo que Mariano Ignacio Prado también va a ser presidente del Perú durante la Guerra del Pacífico, el Perú pues va a entrar en guerra con España en el año 1866. Y curiosamente, Perú y Chile van a ser aliados en esta guerra contra España. Y durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado llega por fin la fragata Independencia y el monitor Huáscar. Aunque claro, no van a tener actividad en el conflicto porque van a llegar después de la guerra, pero igual llegan durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Como dije, el gobierno de Mariano Ignacio Prado dura de 1865 a 1868. ¿Qué va a pasar con Mariano Ignacio Prado? Durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado se va a dar el famoso gabinete de los talentos. Y una de las personas más importantes que va a formar parte de ese famoso gabinete de los talentos es Manuel Pardo y Lavalle, que va a ser ministro de Hacienda del entonces presidente Mariano Ignacio Prado. Bueno, aunque fue secretario en realidad, porque Prado había cambiado los ministerios por secretarías, así que fue secretario de Hacienda del gobierno de Mariano Ignacio Prado. Fue Manuel Pardo y Lavalle quien descubrió todos los escándalos de corrupción que había pasado en el gobierno de Juan Antonio Pezet y todos los despilfarros que habían cometido los militares en los gobiernos anteriores. Es aquí donde todo aquí va a comenzar a caerse poco a poco. Y por cierto, durante esta época se va a dar la guerra con España, que va a acabar el 2 de mayo de 1866, luego de del combate de 2 de mayo, conocido así, pero también es el combate naval del Callao, ocurrido el 2 de mayo de 1866. Es aquí, muchachos, donde acaba oficialmente la prosperidad falaz. En 1866, luego del combate de 2 de mayo. Aquí acaba la prosperidad falaz y aquí también se da la famosa victoria falaz que tuvo el Perú en esta guerra con España, ya que fue una guerra para alimentar el nacionalismo peruano de aquella época, pues no sirvió para nada esta guerra. Además dejó empobrecido al Perú y dejó al Perú completamente arruinado y con muchas deudas, y esto se va a ver reflejado en el gobierno de José Balta. Por cierto, en 1867 el presidente de aquella época, Mariano Ignacio Prado, va a dar una nueva constitución que va a ser abiertamente rechazada y donde va a estallar rebeliones en contra suya. Una de ellas va a ser la que va a liderar el coronel José Balta y Montero. Otro de los personajes viejos caudillos que van a participar en sus últimas ya aventuras caudillescas va a ser Ramón Castilla y Marquesado, que sí, para la época todavía seguía activo el viejo caudillo, pero lamentablemente va a morir en 1867 cuando se dirigía a la ciudad de Arica para dirigir una rebelión contra el presidente Mariano Ignacio Prado. Así muere el viejo caudillo que había sido protagonista político y militar de los primeros años de la República Peruana. Con la muerte de Ramón Castilla se había dejado encendida la chispa para una rebelión en contra del gobierno de Prado por la Constitución de 1867. La Constitución de 1867, si bien se cuenta, pues fue una constitución corta, efímera, que no duró prácticamente nada. Al final triunfa la rebelión y José Balta es elegido presidente del Perú en 1868 y Mariano Ignacio Prado parte al exilio rumbo a Chile. Allí se quedará un tiempo y después vamos a hablar de ese tema, porque Prado va a volver a ser presidente y yo creo que ya saben cómo va a acabar eso. En el gobierno de José Balta, como les había dicho, se va a comenzar a ver todos los problemas económicos que va a tener el Perú, ya que para esa época pues el
precio del guano había caído en el mercado internacional debido a que ya habían aparecido para la época otros fertilizantes. Y es más, para esa época ya se estaba hablando del salitre, que comenzaba a desplazar al guano, que comenzaba a reemplazar al guano como fertilizante. Para esa época ya el guano había perdido prácticamente su valor inicial. Ya no era tan importante como hace años. Lo peor es que el Perú se había vuelto casi que dependiente de este recurso y se vio reflejado en el gobierno de José Balta. José Balta trató de arreglar la situación en su gobierno. La guerra contra España nos había dejado metidos en una crisis económica bastante fuerte. Y por eso yo a esta guerra o a este conflicto lo llamo la victoria falaz, porque fue una victoria algo mentirosa, algo engañosa. El Perú ya estaba en decadencia para esa época y la guerra contra España lo único que hizo fue alimentar un nacionalismo que recién se estaba formando por aquellas épocas y que va a terminar de formarse recién en la Guerra del Pacífico o después de la Guerra del Pacífico, después de 1883 con la catastrófica derrota de aquellos años. Bueno, volviendo al tema de José Balta, en 1869 se va a tratar de arreglar esta situación económica, para lo cual se va a mandar a llamar a Nicolás de Piérola. Para aquella época, el guano de las Islas Chincha era controlado por los consignatarios nacionales, es decir, consignatarios peruanos que habían logrado llegar a esos puestos gracias a todo el dinero que habían invertido en ese negocio. Obviamente, esos consignatarios lograron sus ganancias gracias a las estafas que habían hecho durante el escándalo de la consolidación. Recuerdan que en el primer episodio hablamos sobre las firmas falsas y las personas inescrupulosas que lograron sacar provecho máximo de esta situación que había logrado la ley de consolidación de 1850. Bueno, pues estas personas ya tienen dinero, ya podían invertir, ya pueden ser consignatarios. Y efectivamente eso pasó. Se cambió a las casas extranjeras y se puso a los consignatarios como administradores del guano. Su objetivo era vender el guano al mercado internacional. Pero estos consignatarios muchas veces no le pagaban al Estado de manera puntual, siempre se atrasaban o buscaban prórrogas para que se sigan dando préstamos. Obviamente, el Estado peruano también le pedía préstamos a los consignatarios, pero los consignatarios no se molestaban, ya que al contrario, ellos eran prestamistas y entre más dinero le prestabas al Estado, más subían los intereses. Es así como José Balta va a buscar acabar con los consignatarios que habían rodeado completamente al Estado peruano y pasar a darle el negocio del guano a otra persona, formar una especie de monopolio con este negocio. Se buscaron muchos candidatos, pero al final se va a elegir a un banquero francés de origen judío, Auguste Dreyfus. A esta última etapa de la prosperidad falaz o esta etapa de la historia peruana se le conoce, como vuelvo a repetir, el monopolio de Dreyfus. Dreyfus era una persona que había logrado contactar con el Perú o que ya estaba radicando en Perú desde el año 1851. Piérola tuvo bastantes acercamientos con esta casa francesa de origen judío, la casa Dreyfus. De hecho, Nicolás de Piérola, como dice en el libro Historia de la corrupción en el Perú, ya había tenido conversaciones y arreglos bajo la mesa con esta casa francesa para poder negociar la firma del dichoso contrato Dreyfus. Es más, el gobierno peruano le pidió adelantos a la casa Dreyfus mucho antes de que se firmara el contrato y mucho antes de que fuera aprobado por el Congreso. Porque por supuesto, por si no lo sabían antes, los contratos que firmaba el gobierno tenían que ser aprobados primero por el Congreso de la República de aquella época. Si no, pues no iba a ser aprobado y no tendría validez. Pero el gobierno peruano, liderado por José Balta y por su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, arreglaron bajo la mesa con la casa Dreyfus y comenzaron a pedir préstamos por adelantado. Esto se dio mucho antes de la firma de la aprobación del Congreso, que fue en agosto de 1869. El contrato Dreyfus se firma el 5 de junio de 1869 en París, Francia. El encargado de hacer los arreglos para la firma del contrato Dreyfus fue Nicolás de Piérola.
y así se logró firmar el contrato Dreyfus con esta casa extranjera. El objetivo era quitarle todos los privilegios a los consignatarios que se habían dedicado pues a despilfarrar también el dinero. Lo que se buscaba era crear una especie de monopolio con todo este negocio y poder salvar económicamente al Perú. Pero lamentablemente el contrato Dreyfus va a ser otro fracaso más por parte del Estado peruano, y ahora vamos a ver por qué. A ver, ¿qué decía el contrato Dreyfus? A ver, este contrato decía: Dreyfus adquiría el guano al término de los consignatarios, es decir, que él le quitaba todo el poder a los consignatarios sobre el negocio del guano, y Dreyfus pasaba a ser dueño absoluto del guano peruano. Además, él sería el encargado de vender el guano peruano a los mercados internacionales, principalmente europeos, para que el Perú pueda tener ganancias. No se le quitaba el poder a los consignatarios y Dreyfus adquiría el monopolio absoluto del negocio del guano. Obviamente los consignatarios peruanos protestaron ante el Congreso por esta medida que había tomado el gobierno de José Balta. Incluso se fueron a juicio, ¿no?, estos consignatarios, porque no querían perder sus privilegios. Pero al final se impuso el Estado y se quedó prácticamente allí. Pero sí hubo protestas por parte de los consignatarios que no querían perder sus privilegios. Al final se terminó firmando el contrato Dreyfus y en agosto de 1869 el Congreso peruano aprobó el contrato Dreyfus. Y es que el contrato Dreyfus, a simple vista, en muchos de sus artículos parecía que iba a beneficiar al Perú en muchos aspectos, pero en realidad todo era un engaño. Y ahora van a saber ustedes por qué. Dreyfus, aquí como dice, adquiría el guano, no todo el mercado guanero, y se lo quitaba a los consignatarios peruanos. Esto causó protestas de todo tipo de los propios consignatarios peruanos, que no querían perder todo el monopolio del guano que tenían en su poder. Al final, Dreyfus terminó ganando la demanda y se quedó con todo el negocio del guano. Aquí está la segunda parte, que es el adelanto de 2 millones de soles y luego 2.4 millones al Estado peruano. Así es, Dreyfus ya venía adelantando préstamos al Estado peruano mucho antes de que se llegara a la aprobación del Congreso. De hecho, en el libro Historia de la corrupción en el Perú, que es el libro del cual estamos hablando en este video, se nos menciona que ya Nicolás de Piérola venía hablando por lo bajo con la casa francesa para sacar su propio beneficio. Allí mismo se explica que si el contrato Dreyfus no hubiera sido aprobado por el Congreso, pues el Perú le hubiera tenido que reembolsar a la casa francesa todos los préstamos que se habían pedido por adelantado. Obviamente, si esto se hubiera dado, si el Congreso peruano no hubiera aprobado el contrato Dreyfus, el Perú le hubiera tenido que devolver todos los préstamos que había pedido a la casa francesa. ¿Y qué creen ustedes? Exactamente, el Perú no tenía plata para pagarle a Dreyfus porque estaban completamente quebrados. Para la época en la que se da el contrato Dreyfus, el Perú tenía una deuda de 18 millones. Eso era prácticamente ya estar en la ruina. Tenían 18 millones de deuda. Todo parecía mal, pero este contrato, como vuelvo a repetir, parecía ser una especie de salvación para el Estado peruano. Dreyfus le iba a adelantar al Estado peruano 2 millones de soles y luego 2.4 millones al Estado peruano para que realicen obras y paguen deudas. Todo parecía bien y así fue. El Estado peruano logró firmar con la casa francesa y se firmó el contrato Dreyfus y se aprobó en el Congreso. Lo más importante ya había pasado. Ahora se le iba a entregar al Estado 700.000 soles cada mes. Así es. La tercera condición era que se le iba a entregar al Estado 700.000 soles cada mes. Luego Dreyfus, y este es uno de los artículos que más llama la atención, Dreyfus se encargaría de los pagos de la deuda externa, es decir, Dreyfus nos iba a pagar parte de nuestra deuda que teníamos, parte de la deuda externa lo iba a pagar la casa Dreyfus. Hasta aquí parece que este contrato es bueno para el Perú, pero lamentablemente todo fue una completa falacia. Pues al final el Perú va a quedar peor de endeudado con este contrato y por todo lo que voy a decir aquí, corrupción.
Así es, en el contrato Dreyfus hubo corrupción y aquí vamos a ver por qué. Dreyfus tendría el comercio absoluto y el control absoluto del guano peruano. Se volvía así un monopolio, un negocio monopólico donde solo Dreyfus era el dueño absoluto del negocio. Y así fue como el Estado peruano comenzaría a hundirse poco a poco. Aunque parecía en los primeros años de que este contrato iba a ser beneficioso para el Perú. Pero como vuelvo a repetir, este contrato va a hundir aún más al Perú y ahora van a saber ustedes por qué. Así fue como José Balta, ya una vez firmado el contrato Dreyfus a inicios de 1869, va a comenzar un proyecto ferroviario a gran escala. José Balta tenía la idea de hacer un proyecto ferroviario a gran escala en el Perú. Unificar la sierra con la costa, crear ferrocarriles estratégicos para poder extraer los recursos y poder traerlos hacia la capital. Ese era el proyecto de José Balta, este proyecto ferroviario a gran escala en todo el país. Para la época, el Perú solamente tenía los ferrocarriles de Lima-Callao, Lima-Chorrillos y el ferrocarril de Tacna-Arica. Los más importantes son los dos primeros, el ferrocarril Lima-Callao y el ferrocarril Tacna-Arica. Sin embargo, solamente para esa época teníamos 3 ferrocarriles y faltaban más. Durante este gobierno se va a hacer el ferrocarril Lima-La Pero como dato adicional les voy adelantando de que estos ferrocarriles en muchos casos no se van a llegar a terminar, ya que nuevamente la corrupción y los fraudes van a estar a la orden del día. El Estado peruano comenzaría a pedir préstamos, es decir, adelantos, a Dreyfus. El primero fue en 1870, un préstamo de más de 59 millones, y luego se dio otro adelanto de más de 75 millones en 1871. Además, la Casa Judío-Francesa nos estaba cobrando la suma de 350.000 libras esterlinas por administrar los intereses de los gravámenes de los bonos de los ferrocarriles que planeaba construir José Balta. Es decir, que no solamente estábamos pidiendo préstamos desmesuradamente y préstamos de precios altísimos, sino que además la Casa Judío-Francesa nos estaba cobrando la suma de 350.000 libras esterlinas por administrar los intereses de los gravámenes de los bonos de los ferrocarriles que planeaba construir pues José Balta. El Estado peruano seguía pidiendo préstamos y ahora van a ver ustedes cómo va a acabar todo esto. Esto va a acabar mal, obviamente. Se agotaron los adelantos que pidió el Estado peruano y los préstamos que solicitó el Estado peruano. Al final, lo que se había planeado para que durara 25 años se terminó consumiendo solamente en 4 años. El Estado peruano quedó debiendo más de 36 millones de libras esterlinas. Es decir, ¿recuerdan ustedes que en 1868 la deuda solo era de 18 millones? Pues bueno, en solo 4 años, duplicamos esa deuda de 18 millones a 36 millones y por no pagar los intereses terminamos pagando en otro contrato que se va a dar más adelante más de 51 millones de libras esterlinas. El Perú se estaba endeudando hasta el cuello. Y cuando llegue el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, pues ahí va a estallar aún más todo. Y bueno, para seguir hablando de la corrupción es imposible no mencionar a Henry Meiggs y los famosos proyectos ferroviarios, donde también, por supuesto, hubieron actos de corrupción. Henry Meiggs fue el encargado de el proyecto ferroviario en el Perú. Curiosamente, Henry Meiggs estaba siendo buscado en otros países por actos de corrupción. Qué curiosidad. Henry Meiggs logra ganar logra ser elegido por el Estado peruano para poder dirigir la construcción de los ferrocarriles que tenía planeado José Balta. Durante el proyecto ferroviario de José Balta se comenzaron a ver bastantes candidatos que estaban dispuestos a poder dirigir estas obras. Pero los presupuestos que pedían eran de entre 4 a 7 millones de cantidad de dinero. Pero Henry Meiggs apareció y ganó
esta competencia. ¿Y saben cuánto presupuesto pedía? Pues 12 millones. Es decir, este señor nos iba a salir carísimo. Iba a salirle carísimo al Estado peruano. ¿Cómo ganó? La gran pregunta. ¿Cómo ganó? ¿Cómo logró ser elegido? Pues pagando coimas y sobornos. Es decir, Henry Meiggs es uno de los personajes más nefastos que ha tenido la historia peruana y uno de los personajes más corruptos de su historia. Este señor va a ser el encargado de dirigir el proyecto ferroviario, pero va a ser decepcionante. Además, en este gobierno de José Balta se van a hacer otras obras, como por ejemplo se va a construir en el año 1870, se va a construir el Palacio de la Exposición, donde también hubieron actos de corrupción, porque el Palacio de la Exposición tuvo un sobrecosto, y el gobierno de José Balta prácticamente fue un gobierno abiertamente corrupto. Como dato adicional, Henry Meiggs, ¿no?, y su proyecto ferroviario solamente le costó caro al Perú, porque los proyectos no se llegaron a concretar en muchos casos, o como estos ferrocarriles estaban hechos así nada más, pues quedaron inutilizados en muchos casos, quedaron como simples elefantes gigantes, obras sin terminar. Y obviamente, pues el más favorecido en todo esto fue Henry Meiggs, que gracias a coimas y sobornos logró enriquecerse con todo ese dinero. Se dice en el libro Historia de la Corrupción en el Perú que Henry Meiggs se dedicó a despilfarrar todo el dinero que le daba el Estado peruano en banquetes y fiestas de gran magnitud, invitando a toda clase de celebridades y personas en sus dichosas obras públicas. El dinero del contrato Dreyfus se va a malgastar en obras públicas, principalmente en ferrocarriles, pero estos ferrocarriles van a quedar inutilizados. En muchos casos no van a llegar ni siquiera a ser inaugurados y van a quedar simplemente como una promesa mal hecha. Nuevamente, por culpa de los políticos y por culpa de la mala administración, el Perú perdía otra oportunidad para poder salir adelante. Nuevamente la corrupción hundía al Perú. Y bueno, ya en 1872 llega al poder Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, que no era militar como José Balta, sino que era parte del recientemente fundado Partido Civil, que es el primer partido político del Perú, el Partido Civil fundado por Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle gana las elecciones de forma arrolladora, gana las elecciones y logra ser presidente. De esa manera, Manuel Pardo y Lavalle se convierte en el primer presidente civil de la historia peruana. Pero cuando Manuel Pardo y Lavalle llega al poder, va a encontrar un Perú en decadencia, ya que Manuel Pardo tenía muchos proyectos por hacer en el Perú, pero lamentablemente no los va a poder realizar porque el Perú está completamente sumido en la ruina y en la completa bancarrota. Manuel Pardo y Lavalle tuvo también que soportar varias insurrecciones y sublevaciones en contra suya. Además de que va a hacer su aparición el famoso caudillo Nicolás de Piérola, que con una actitud algo rebelde y golpista va a intentar derrocar a Manuel Pardo y Lavalle en varias ocasiones. Incluso llegará al poder en 1879 de forma golpista, ya que va a derrocar al gobierno del vicepresidente Luis Lapuerta, que era vicepresidente del gobierno de Mariano Ignacio Prado. Pero durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se va a dar la famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez. Estos hermanos eran Tomás Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez. Ellos darán un golpe militar que incluyó la captura de José Balta. José Balta es tomado prisionero por estos hermanos que se rebelaron en contra de José Balta porque aducían de que no era conveniente de que al Perú lo gobierne un civil. Curiosamente, Manuel Pardo y Lavalle era abiertamente antimilitar. Él estaba en contra de todo lo militar, ya que decía de que los militares se habían dedicado a despilfarrar el dinero con malos manejos. Los hermanos Gutiérrez se rebelan contra Balta, lo toman prisionero, pero después comienza a haber problemas en la ciudad. La gente sale a protestar a las calles, hay disturbios, piden la renuncia de Tomás Gutiérrez y al final va a terminar esto con el fusilamiento de José Balta. José Balta es fusilado
y esto causó el repudio total por parte del pueblo de Lima. La gente salió a las calles a protestar y a linchar con todo a los hermanos Gutiérrez. Murieron 3 de ellos y sus cadáveres fueron colgados en las cimas de las torres de la Catedral de Lima. Así fue una parte de nuestra historia republicana. Luego asumiría el poder Manuel Pardo y Lavalle. Y uno de los hechos más importantes que se van a dar en esta parte de la historia es que durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se va a firmar el famoso tratado José de la Riva Agüero y Juan de la Cruz Benavente, o Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, el 6 de febrero de 1873. Este tratado es muy importante, ya que este tratado va a ser el que lleve al Perú a la Guerra del Pacífico, a la guerra que vamos a tener con Chile en 1879. Cabe precisar de que el Perú se mete a esta guerra por sí solo, ya que no se debió haber firmado este tratado, aunque muchos historiadores dicen de que sí se debió firmar, otros dicen que no. Por ejemplo, hay un historiador chileno, Bulnes, si mal no me equivoco, que dice de que el Perú no debía haber temido por la guerra del Pacífico, ya que era una guerra solamente entre Chile y Bolivia, y de que Perú no tenía nada que ver con este conflicto. Haya sido verdad o no, la verdad es que el Perú tenía ciertos intereses sobre las provincias del litoral boliviano. ¿Y por qué? Porque en esa época había salitre en esa parte del sur del Perú, en Tarapacá, y también había salitre en Antofagasta, Bolivia. El objetivo de Manuel Pardo y Lavalle, ni bien llega a la presidencia y se da cuenta de que hay un nuevo recurso que se puede explotar, es estancar, es decir, estatizar, nacionalizar el salitre. Para ello va a dar la ley de estanco en 1875. Con esta ley de estanco, Manuel Pardo y Lavalle se aseguraba nacionalizar el salitre, y lo que se buscaba también era hacer un monopolio del negocio del salitre, tal y como se había hecho con el guano años antes. Lamentablemente esta táctica del gobierno de Manuel Pardo no va a funcionar, porque el salitre no solamente estaba en el Perú, sino también en la parte de Bolivia. Se dice de que el gobierno peruano lo que buscó con este tratado fue no apartarse del interés que tenían sobre el salitre boliviano para poder mantener el monopolio salitrero, que recién, por cierto, estaba siendo explotado. Era un nuevo recurso que se había encontrado y por ende se debía cuidar los intereses del Estado peruano. Ojo, del Estado peruano, ¿eh? No habla nada del pueblo, sino del Estado peruano, que buscaba sacarle provecho máximo al salitre que se había encontrado en Tarapacá. Aunque claro, cuando se quiso explotar el recurso, cuando se quiso extraer dicho recurso para poder exportarlo y para poder ganar dinero nuevamente, pues no se pudo, ya que el Perú se había encontrado no estaba en condiciones de pedir más préstamos. No estábamos habilitados para pedir más préstamos porque nuestra reputación a nivel internacional estaba por los suelos. Éramos un país endeudado. Tal fue así que cuando Mariano Ignacio Prado fue al extranjero a pedir un préstamo, pues se lo negaron, porque el Perú no estaba habilitado para pedir préstamos. Teníamos demasiadas deudas. Aunque claro, Prado luego va a tratar de arreglar esto con el famoso contrato Rafael en su segundo gobierno, pero ya la suerte estaba echada y el Perú estaba completamente en la completa crisis económica total. El gobierno de Manuel Pardo, si bien es cierto, no tuvo el inicio que se pensaba, ¿no?, que era un presidente con muchas capacidades, lamentablemente pues no pudo concretar varios de sus proyectos, porque pues lamentablemente los militares se habían dedicado a despilfarrar todo el dinero en solo 20 años. Solamente en 20 años el gobierno peruano había despilfarrado todo el dinero del guano. Así fue como se nos fue todo el dinero. El dinero se esfumó, se fue. Se pagaron deudas inexistentes, se cometieron actos de corrupción, enriquecimiento por parte de los gobiernos que pasaron durante la prosperidad falaz.
Y así fue como se fue todo. Es por esto que esta etapa de la prosperidad falaz es una de las etapas más tristes de la historia peruana. El Perú comenzó teniéndolo todo y acabó sin tener nada. Comenzaron el siglo XX completamente empobrecidos y en una reconstrucción nacional que se dio después de una nefasta guerra en la que nos metieron obviamente los políticos solo para defender sus intereses económicos. Como ya dije, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado se va a dar la Guerra del Pacífico, y aquí va a ser su aparición nuevamente otro personaje nefasto de nuestra historia, como lo es Nicolás de Piérola, que por cierto había intentado derrocar en varias ocasiones al presidente Manuel Pardo y Lavalle. Mariano Ignacio Prado, no voy a hablar de la Guerra del Pacífico porque ya tengo un video de eso, así que pueden ir a verlo. Mariano Ignacio Prado, después de la captura del monitor Huáscar, va a tratar de seguir con la guerra, para lo cual va a pedir la famosa colecta nacional, que es donde la clase alta de Lima y otras regiones van a darle dinero al Estado peruano para que compren armas, para que se pueda financiar la guerra. Mariano Ignacio Prado se fue del Perú en plena Guerra del Pacífico aduciendo que iba a ir a comprar armas, pero lamentablemente nunca regresó, se quedó por allá y nunca más regresó. O bueno, regresó, pero regresó después de la guerra, cuando ya todo estaba perdido. Esto fue visto como un acto de traición por el caudillo Nicolás de Piérola, que regresó. Y el error de Mariano Ignacio Prado es que se fue en plena guerra, aún sabiendo de que corría riesgo de que el caudillo civil Nicolás de Piérola pueda derrocarlo. Y así ocurrió. En diciembre de 1879, Nicolás de Piérola derrocó al vicepresidente Lapuerta y inició su dictadura en el Perú, que va a durar hasta 1881. Piérola es acusado por haber sido el principal responsable de la derrota en la Guerra del Pacífico. Pero por si no lo sabían ustedes, Nicolás de Piérola va a volver a ser presidente en 1895. Este gobierno que va a tener Piérola en 1895 va a ser mejor que el primero. De hecho, si ustedes pensaban de que Nicolás de Piérola era un personaje impopular en aquella época, pues déjenme decirles de que Piérola no era impopular. Al contrario, tenía muchos partidarios a lo largo de todo el país, ya que lo consideraban un caudillo legendario. Piérola era visto algo así como una especie de superhéroe, ya que nunca había sido capturado o había sido atrapado en alguna de sus insurrecciones. En todas sus insurrecciones lograba salir airoso. Y es por eso que su imagen se convirtió en la imagen de un caudillo legendario. Cuando llega en 1895, Piérola llega al poder gracias a ganar las elecciones en 1895 e inicia su segundo gobierno. Pero en este video no vamos a hablar de su segundo gobierno, sino del primero, que es el de que nos interesa. Y en este gobierno Nicolás de Piérola cometió muchos errores. Primero que nada, pues manipuló todo el Estado peruano a su antojo, aprovechando su estadía como dictador del Perú, porque sí, Nicolás de Piérola fue un dictador en su primer gobierno, ya que entró mediante un golpe de Estado. Además, se dedicó a hacer cambios demasiado drásticos en la estructura de del Congreso y sobre todo en el ejército. Por ejemplo, comenzó a quitar a gente que realmente estaba capacitada para tener el cargo y comenzó a poner a sus amigos en los cargos públicos. Comenzó a ascender a gente que no tenía experiencia absoluta en guerra ni en ejército y le comenzó a dar títulos de coroneles, generales, y los comenzaba a poner en los distintos batallones del ejército peruano. Esto lo hizo porque Piérola no quería que el ejército peruano se le volteara y que le diera un golpe de estado. Por ello es que Nicolás de Piérola comenzó a darle a sus allegados títulos de coroneles y generales. De esa manera, Piérola cuidaba su posición dentro del gobierno peruano. Es por eso que Nicolás de Piérola es acusado por haber manipulado todo durante su gobierno, su primer gobierno, durante la Guerra del Pacífico. Y además se le acusa también de haber sido nefasto durante la defensa de Lima.
Por ejemplo, le dio título de general a Juan Martín Echenique, un personaje que no tenía absolutamente ninguna experiencia militar y más era un hombre de negocios que un hombre de militares, ¿no? Era un hombre más de negocios que un hombre que un hombre de guerra, ¿no? Le dio un título de le dio un grado militar a un personaje que no tenía absolutamente ninguna experiencia militar de ningún tipo. Y por supuesto también le dio el cargo de coronel a su hermano, Carlos de Piérola. Y aquí podemos ver de que Piérola favorecía a sus amigos y a sus allegados mientras estuvo en el gobierno peruano durante la Guerra del Pacífico. Además, durante su mandato se dio la nefasta defensa de Lima, donde ya sabemos cómo terminó todo, y donde incluso Manuel González Prada escribiría duramente contra Nicolás de Piérola. Al final el Perú tuvo que soportar una ocupación militar de casi 3 años en esta nefasta guerra que tuvo el Perú. Piérola se iría hacia Europa y no regresaría al Perú hasta años después. Bueno, regresó y después volvió a ser presidente del Perú. Y así fue como acaba esta parte también de historia de corrupción en el Perú. En ese primer video hemos hablado sobre el contrato Dreyfus y sobre todo cómo nos fue en los gobiernos de Manuel Pardo y Lavalle y en el gobierno de uno de los personajes quizás más polémicos de nuestra historia, Nicolás de Piérola. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chau, nos vemos, cuídense.